Bueno, muy bien, continuamos, estamos en la 99.9, estamos llevando adelante el desarrollo de la información en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, 7:18. Alguien que no se identifica por el nombre asevera que la persona que fue atropellada allí en la zona de Portugal y Luro cruzaba por la mitad de la calle y que el camión circulaba correctamente con paso en verde. Bueno, veremos en el decurso de las horas próximas, una vez que se hagan las pericias correspondientes. Lo cierto es que, atento a la información publicada, eh, la persona que conducía el camión siguió, lo detuvieron después. Eso se verá cómo juega. Los dos mensajes son de la misma persona. Bueno, en fin, gracias por el contacto. Esto lo escribió el presidente el domingo, y vi ayer varios colegas metropolitanos que habitualmente son muy de escarbar en cada lugar que pueden, decir, bueno, esto amerita por lo menos alguna reflexión. Dice así, tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar. En Argentina, cuando al país le iba tan mal, como dicen que le va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal? Cuando había un shock externo negativo en cualquier lugar del mundo, ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa? Si nos va tan mal, ¿cómo explican que el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra? ¿Cómo explican el riesgo país en torno a 550 si shocks externos antes lo ponían cerca de 2000? Dice Milei, spoiler para el lector, hay una única lectura, es falso que estemos mal. La única razón por la que esta vez está siendo diferente es precisamente porque hemos ordenado el desastre heredado y porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región. Por supuesto que hay incontables trincheras desde donde se puede contestar todo esto, incontables trincheras. Por ejemplo, justamente en esa misma línea de ese posteo del presidente, alguien dice, bueno, a ver, quisiera que me cuentes lo mismo si tenés una mínima de 400.000 pesos. Bien, si tenés una mínima de 400.000 pesos, seguramente estás en un sector que o, o tuvo, no sé, muy mala suerte, trabajaste mucho tiempo de tu vida en negro, por las razones que fueren, porque tuviste una patronal que no te lo pagó debidamente, porque elegiste actividades. Yo tengo algún querido amigo mío que hoy a los 50 años anda a los cabezazos preguntándose, ¿y yo qué voy a hacer dentro de 15 años? O a lo mejor de 20, si se corre la jubilación a los 70. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Si sos un médico que atiende PAMI, y hoy estás de paro, porque te hacen una propuesta de pago por consulta que luce manifiestamente ridícula bajo cualquier concepto que lo analices. Si sos una persona que está en el sector público de la provincia de Buenos Aires, a la cual sus dirigentes gremiales los han entregado de pies y manos en nombre del proyecto Kicillof es presidente, y no mueven, no hacen huelga, no hacen reclamos. Si estás en una de las actividades que hoy están complicadas, por ejemplo, el tema del comercio de proximidad en vestimenta, donde tu ejercicio de negocios, ¿cuál era? Vos ibas a Avellaneda, comprabas, elegías según tu criterio, volvías, le ponías una marca o acomodabas una marca, te sentabas detrás de un mostrador a esperar que vengan, y resulta que el 40% del comercio es digital y que están llegando otras opciones del sector textil, y resulta que a vos eso te deja sin oportunidad, y resulta que conforme a un ajuste que va por inflación, tu pago de alquiler aumenta, y tenés una situación compleja para moverte porque aumentó el combustible, entonces tenés mil cosas para decir. Una vez más hay una descomposición en el proceso de cambio de ordenamiento y nuestra situación de carácter personal. Ustedes saben que yo siempre trato de hablar en extrema ausencia de mis cuestiones personales para poder analizar el contexto de la manera adecuada y debida. El proceso de destrucción de la moneda argentina, que registra una historia trágica, que simplemente por tomar
los principales puntos del siglo XX comenzó el gobierno de Onganía con un plan de Krieger-Bacena. Es decir, Argentina venía desde el gobierno de Perón, la destrucción del soporte en oro de la reserva de valor de la moneda argentina, atravesando la conflictividad enorme, inmensa, que Argentina tuvo en términos políticos por el exilio de Perón y la disposición, digamos, de todos los gobiernos de la época a evitar la vuelta de Perón, por más que hubo algún intento en el gobierno de Ilia que quedó frustrado por las presiones militares. Entonces allí se le sacaron ceros al peso, ¿no? Tuvimos pesos resellados con un sello de mano y después los cambiaron, ¿no? Llegamos a los pesos ley 18.188. Después de eso, y ya con Perón aquí, vino el plan cero de Helvar. Entonces después vino el ordenamiento que se conoció como el Rodrigazo, impulsado por Celestino Rodrigo. Bien, después de eso vino la etapa del proceso militar, que se sigue hablando como que, bueno, que Martínez de Oz era liberal, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque la tablita, bueno, lo que pasó durante el proceso militar no es tan difícil de entender si hay buena fe. Es decir, ¿qué es lo primero que hizo Martínez de Oz cuando llegó al gobierno? La estatización de la Ítalo-Argentina, estatización, es decir, un Estado que en vez de abrir un proceso de privatizaciones, adquirió una empresa, la Ítalo-Argentina. Pero no fue solo eso, porque también el Estado, con Martínez de Oz, ministro de Economía, estatizó Austral Líneas Aéreas, ¿sí? Es decir, después vino el otro tema, que era la puja de los sectores militares por el reequipamiento militar. Suárez Mason, que muerto sigue siendo un título, y para mí un título importante, pero que ha pasado por alto, creo que buena parte de los medios de la República Argentina, pretendían realmente llevarnos a una guerra con Chile. Suárez Mason se veía a sí mismo como general triunfante, entrando en Chile al frente del primer cuerpo de ejército, con Macera disputando poder y haciendo contratos para la compra de fragatas, de destructores, un gasto absolutamente enorme en una Argentina que tenía pocas oportunidades en esos años. Argentina producía en un buen año un volumen de trigo importante que no tenía cómo almacenarlo, ¿no? No sé ustedes, probablemente la inmensa mayoría de ustedes no lo tenga presente, pero en un año que fue de una, pero muy, muy buena cosecha, que fue el año 79, fue 79-80, los granos de trigo se tiraban, se hacían pozos, se hacía como una olla con máquinas excavadoras y se arrojaba el trigo ahí porque no había dónde ponerlo, porque no alcanzaban los silos en Argentina. Tal era la pobreza en la infraestructura del país. Hoy tenés el silo bolsa que se exporta, etcétera. Bueno, sería otra historia. Pero además tenías otro agravante. Argentina era prisionera de la lucha entre Estados Unidos y la Unión Europea, en donde la Unión Europea comenzó subsidiando el trigo y el maíz en nombre del acuerdo de la PAC, la Política Agrícola Común de la Unión Europea, que fundamentalmente protegía a los agricultores franceses y belgas, todavía un tema hoy, y del otro lado Estados Unidos que reacciona y dice yo voy a proteger a mis farmers. Argentina era nada en ese juego. Las reglas del juego hoy son completamente distintas. Pero después vino la caída del proceso que tuvo que ver con la derrota de Malvinas. Llega el gobierno de Alfonsín, que iba a ir con los gerentes a levantar las persianas de las fábricas, cosa que nunca pudo hacer, que nunca ocurrió. Vino el Plan Austral a ordenar todo. Me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, en la esquina de Lugo y Córdoba me cruzo con un señor que tuvo una alta significación en Mar del Plata en la década del 80, parte de los 90, hasta que se fue a vivir a Isla Margarita, cuando Venezuela todavía lucía y era esplendorosa, Dimas Petinaroli, y me dice, qué extraordinario, ¿no? Hoy, por 99 centavos de Austral, tenés $1. Qué éxito del programa. El programa tenía pies de barro, tenía la CGT enfrente, el peronismo decidido a hacer caer el gobierno de Alfonsín, de hacerlo sicar, le hizo 18 paros generales, llegamos a la debacle de la hiperinflación, allí se adelantó la entrega del gobierno a Menem, que tuvo su propia hiperinflación,
y le llevó 3 años hasta que encontró la salida con el plan de convertibilidad previo a haber hecho una limpieza de deuda con el plan Bonex. Puedo seguir contándote. Bueno, la situación que tenemos hoy es como dice el presidente, es de excepcionalidad. ¿Eso qué significa? ¿Que está todo resuelto? No. ¿Qué significa? ¿Que hay mucho para resolver? Sí. ¿Qué significa? ¿Que eso genera tensión? Por supuesto, porque además tenemos todo el tema universitario, los paros que impulsan, desde las organizaciones gremiales universitarias, etcétera, la discusión de si las universidades se tienen que separar del tema de la UBA y negociar por sí mismas, pero se mezcla todo lo ideológico. Acá estamos en manos de compañeros de ruta del kirchnerismo, ¿no? La actual rectora, la señora Aviación, es una compañera de ruta del kirchnerismo, del Partido Socialista que maneja su esposo, el señor Rodríguez, y con el cual tienen una estructura de negocios políticos que implica que se usa parte de los recursos universitarios para esos negocios políticos. ¿Están cometiendo delitos? No. ¿Están haciendo un mal uso del dinero público? Sí. Es muy complejo todo lo que hay que cruzar y atravesar. Pero lo que planteó en ese posteo el presidente Milei, que ojalá escribiese más en ese tono, es de razonabilidad y lo tenemos que tener en cuenta en nuestro pensamiento cotidiano, también en el contexto de nuestras propias decisiones. 7:29, esta es la 99.9, ya continuamos. Un producto de AutoCity, que lo que te permite es comprar neumáticos con precios directos